¿Cómo están, jóvenes? Ya saben cuál es mi nombre. Hoy estoy por presentarles el contenido de la segunda semana de comunicación, del curso de comunicación. Y esta vez vamos a hablar de literatura. Como les dije, el curso está dividido en gramática y literatura. Y esta segunda semana, que es del 16 de marzo al 20 de marzo, el tema es literatura y géneros. Vamos a comenzar entendiendo qué es literatura. Literatura viene del latín literatura, ¿no? Que significa letra, ¿no? Perdón, que también deriva del latín litera, que significa letra. Letra es el aprendizaje de la escritura y de la gramática, ¿no? Según la definición de la Real Academia Española, la literatura es el arte de la expresión oral y sus derivados, o sea, la expresión escrita, ¿no? de lenguaje. Por otro lado, vemos o entendemos que esta literatura está dividida en géneros. ¿Por qué se necesitó dividir en géneros? Aristóteles y Horacio fueron los que hicieron los primeros tratados de la división de géneros literarios para que se pueda entender, primero para que se pueda clasificar la gran cantidad y la gama extensa de obras literarias. Es importante que ustedes también entiendan algunas cosas que ya van a también saber en la academia y en sus estudios superiores, cuando lleven los primeros cursos de letras. Por ejemplo, literatura es todo lo que sea letra. O sea, el texto matemático también es literatura, pero pertenece a otra especie literaria, a otro género literario. Sin embargo, en la escuela nos enseñan los básicos y los tradicionales, que son el género lírico, el narrativo y el dramático. Ahora, yo voy a tratar de explicarles los tres principales, sin embargo voy a tratar de darles unas pautas de los otros, ¿ok? Entonces, se llama género expositivo al quinto género o género extraliterario, ¿no? Pero, y ahí es donde entran los otros textos, ¿no? Donde entra la crítica, ¿no? Donde entra la exposición. Esos son textos literarios, porque ya habíamos dicho que la literatura es el arte de la expresión oral, ¿no? Acuérdate también que antiguamente no existía la literatura escrita, entonces la literatura era oral. Por ejemplo, en la literatura peruana conocemos la literatura oral, que era una literatura tradicionalista, ¿no? Que era contada de boca en boca. Entonces, para poder agruparlas y saber pues que hay los poemas, los cuentos, las novelas, ¿no? Lo que se puede representar en el teatro, se clasificó en géneros literarios. Tenemos el género lírico, ¿no? Que es escrito normalmente en verso, es escrito en verso. Hay un autor, el autor se manifiesta desde su mundo interior, hay una proyección del yo poético. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor expresa sus sentimientos y sus emociones, sus necesidades. Los versos son el reflejo del alma, dice el género literario. Una de las obras, más impresionantes, más importantes son Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, Poemas humanos de César Vallejo y Églogas de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos que está escrito en verso, el género lírico. El género lírico tiene especies: la oda, la égloga, la elegía y el epigrama. Por ejemplo, en el caso de la oda tiene un tono solemne y un lenguaje alturado que generalmente expresa entusiasmo. La métrica es variada, prefiriéndose el verso endecasílabo y heptasílabo. Su clasificación, porque la oda es clasificable, ¿no? Está en filosóficas, destaca el valor de las cosas y la moral en la vida del hombre. Tienes también las amatorias, donde se refleja el sentimiento amoroso, sus clases y veleidades.
¿Qué quiere decir veleidades? Quiere decir que tiene variaciones, ¿no? Todo lo amoroso tiene sus altibajos, no todo es siempre de la misma manera. Tenemos por otro lado los festivos o anacreóticas, que son los goces sensuales. Las heroicas y pindáricas pindáricas son las acciones grandiosas y hazañas del hombre, y las sagradas o religiosas, las loas o los agradecimientos a Dios por todas las bendiciones que se reciben. Como ejemplos tenemos las odas triunfales de Pindaro en griego, de Horacio en latino y de Fray Luis de León en español. Por otro lado tenemos como otra especie de la lírica, tenemos la égloga. Tiene carácter bucólico, donde se refleja la vida en el campo, donde los pastores conversan idílicamente, o sea, viendo sus ideales, sus sueños, ¿no? De sus sentimientos. Muy empleada en la época del Renacimiento por su perfección y hermosura, son famosos las églogas escritas por Garcilaso de la Vega. Por otro lado tenemos también la elegía. La elegía es un canto de dolor. Los poetas se conduelen de sus desgracias personales y nacionales, sean la muerte, las catástrofes, las decepciones o remembranzas del pasado. Una de las más populares es el llanto por Ignacio Sánchez Mejía de Federico García Lorca. También tenemos el epigrama, que es realmente breve, se caracteriza por su agudeza, ingenio y su tono festivo y sarcástico. Uno de los más conocidos o populares o graciosos son de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco de Machado. Por otro lado tenemos el género narrativo. En el género narrativo normalmente se escribe en prosa. Digo normalmente porque hay algunos casos en los que se escribe en verso. El autor emplea la voz de un narrador, quien es figura fundamental de la obra, y es quien cuenta la historia, sitúa los hechos en el tiempo y en el espacio, describe lugares y personajes, introduce los diálogos y va tejiendo la trama. Dentro de este género narrativo tenemos también especies, ¿ya? Y acá es donde quiero hacer un paréntesis para explicarles una cosa. En algunos textos ustedes van a ver que existen cinco tipos de géneros literarios: el épico, el lírico, el narrativo y el dramático y el expositivo o extraliterario. ¿Ya? Y el expositivo a veces está dentro del extraliterario. Ahora, hay otros textos que te dicen que hay género lírico, género épico narrativo, como si pertenecieran los dos a uno solo, ¿ya? En este caso estoy utilizando el épico narrativo porque la epopeya pertenece o sería una especie del género épico, ¿ok? Entonces, ¿qué es la epopeya? Es una composición literaria en verso donde se cuentan las hazañas legendarias de personajes heroicos que generalmente forman parte del origen de una estirpe o un pueblo. O sea, te cuentan cómo es que se creó, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea como las más importantes. Luego tenemos la fábula. La fábula es antes de pasar a la fábula, aquí omití el cantar, porque también pertenece al género épico, ¿no? Sin embargo, sería también de este género si fuera épico narrativo, ¿no? El cantar, por ejemplo, el cantar del mío Cid, son cantares, ¿no? Donde se cuentan las hazañas heroicas del personaje. Vamos a la fábula, que es otra especie literaria del género narrativo. Es una narración breve, generalmente en prosa, en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta con una sola y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia
aleccionadora. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre termina en una moraleja, una reflexión. Nos hace reflexionar sobre algo en particular. Luego tenemos el cuento. El cuento es otra especie de narrativa, ¿no? Que a diferencia de la fábula, este no tiene personajes inanimados o animales que son personajes principales, sino son personajes humanos. Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y por un argumento realmente sencillo. O sea, el cuento no dura mucho. Luego tenemos la novela. En el caso de la novela, a diferencia del cuento, es una narración mucho más larga, por eso muchas veces está dividido en capítulos, ¿ya? Y también tiene una cantidad de personajes mucho más extensa. Esa es la diferencia entre cuento y novela, ¿ok? Su durabilidad. Ahora, en este género narrativo siempre tiene tres partes: el inicio o introducción, el desenlace, perdón, el nudo o la problemática y el desenlace o final, ¿no? Finalmente tenemos el género dramático, que también es conocido como el teatro. Obviamente son obras que tienen guiones y que pueden ser representadas en un teatro, ¿no? Tenemos como la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Shakespeare es uno de los mayores representantes, porque él pudo participar en todas estas, ¿no? Pudo tener obras de todas ellas, ¿no? Tragedias como Romeo y Julieta, o como Médico a palos en la literatura española, ¿no? En la comedia, ¿no? Era un médico que buscaba resolver todo a palos, ¿no? Muy bien, jóvenes, finalmente tenemos un género más, que es el extraliterario, ¿no? Que justamente busca expresar la noticia, la crítica, pero eso lo veremos en grados superiores. Y ahora estamos viendo los principales, que son el género lírico, narrativo y dramático. Muy bien, nos vemos en las clases presenciales. Hasta luego.